¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el verdadero peso del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Por qué Él, con todo el poder y autoridad que tenía, eligió no salvarse a sí mismo y por el contrario se entregó voluntariamente al sufrimiento? Imagina lo que los ángeles, seres de inmenso poder, podrían haber hecho para impedir ese sufrimiento, pero no lo hicieron. ¿Por qué? La crucifixión no fue solo un evento histórico, revela algo profundo sobre la naturaleza divina y el plan de salvación. Una elección que no solo cambió la historia, sino también nuestra historia. Y al reflexionar sobre esto, surge un llamado. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro corazón al propósito divino, incluso cuando el dolor parece ser el único camino? Si esto tocó tu corazón, comenta abajo: Señor, purifica mi corazón. Reflexionemos juntos sobre el verdadero significado de este sacrificio. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más significativos de la historia cristiana. No solo por el sufrimiento físico que Él enfrentó, sino por la profundidad espiritual que representa. En el contexto cristiano, la crucifixión es vista como el momento en que Jesús asumió sobre sí mismo los pecados de la humanidad. Es el punto culminante del sacrificio, donde Él no solo muere físicamente, sino que ofrece su vida como un precio para la salvación de todos. No se trata solo de una ejecución cruel, sino de un acto de amor incondicional y redención. Allí, la promesa de la vida eterna se cumple y los cristianos creen que, a través de este sacrificio, se abrió el camino para la reconciliación con Dios. Para entender la profundidad de la crucifixión, es necesario reflexionar sobre la condición de la humanidad antes de este evento. La separación de Dios a causa del pecado era una realidad y la vida eterna estaba distante. Sin embargo, a través de Jesús, ese abismo fue superado. Él se entregó voluntariamente, demostrando un amor que va más allá de la comprensión humana. Esto da un nuevo significado a la muerte, no una tragedia sin sentido, sino el punto de inflexión para la humanidad, donde la salvación se vuelve accesible para todos los que creen. Es impresionante notar que, mientras muchos veían la crucifixión como un fin, para los cristianos representó un nuevo comienzo. La resurrección que sigue es la prueba de que el sacrificio no fue en vano. Esta comprensión transforma la muerte de Jesús en algo profundamente espiritual, algo que trasciende el entendimiento humano, invitando a todos a reflexionar sobre el impacto que este acto tiene en sus propias vidas. ¿Cómo se conecta esto con el plan divino? Eso es lo que veremos más adelante, pero primero es importante entender cómo los seres espirituales, como los ángeles, tienen un papel crucial en este contexto. Los ángeles, según las Escrituras, son seres espirituales creados por Dios, cuya principal función es servir y adorar al Señor. En diversos pasajes bíblicos vemos que los ángeles son enviados para cumplir misiones específicas, desde la entrega de mensajes, como en el caso de María, hasta la protección y la asistencia divina en momentos de necesidad. No son seres humanos ni dioses, sino mensajeros y agentes de Dios. Esta función es clara en la Biblia, donde ellos aparecen como intermediarios entre lo divino y la humanidad, siempre cumpliendo la voluntad de Dios de manera incansable y obediente. En momentos cruciales de la historia bíblica, los ángeles desempeñan papeles fundamentales para el cumplimiento de los propósitos de Dios. En Génesis, por ejemplo, vemos a un ángel impidiendo la muerte de Abraham y su familia al evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el Antiguo Testamento, también son ellos quienes comunican la voluntad de Dios a personas como Daniel y Moisés, guiándolos en momentos de gran crisis y desesperación. En la vida de Jesús, los ángeles están presentes en momentos clave,
desde el anuncio de su nacimiento hasta la tentación en el desierto, demostrando la importancia de su papel como instrumentos de intervención divina. Es interesante notar que, a pesar de su constante presencia en momentos críticos, los ángeles actúan en segundo plano, siempre dirigiendo la atención hacia el propósito de Dios y no hacia sí mismos. Esto nos hace reflexionar sobre lo central que es la misión de servir a Dios para su existencia. No buscan gloria propia, sino que glorifican a Dios y ayudan a los seres humanos a comprender y cumplir su voluntad. Y a diferencia de lo que muchos pueden imaginar, no están solo para resolver problemas inmediatos, sino para reforzar la conexión entre el cielo y la tierra, algo que nos lleva a pensar: si los ángeles son seres tan dedicados, ¿por qué entonces no actuaron para impedir la crucifixión de Jesús? En Mateo 26:53, Jesús hace una declaración impresionante durante su arresto. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Estas palabras revelan la inmensa autoridad y poder que Jesús tenía, incluso la capacidad de invocar la ayuda celestial para evitar su arresto y crucifixión. Sin embargo, a pesar de esta posibilidad clara de intervención divina, Jesús elige no hacer uso de ese poder. Esto es profundamente significativo, pues muestra que, aunque Él tenía toda la autoridad para interrumpir el proceso, optó por seguir el camino del sufrimiento y sacrificio. Lo que queda claro en este momento es que la decisión de Jesús de no pedir ayuda a los ángeles no fue una cuestión de impotencia, sino de elección. Él sabía que su misión en la tierra no se cumpliría sin el sufrimiento de la cruz. Jesús tenía la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos, pero su objetivo mayor era cumplir la voluntad de Dios, aunque eso significara pasar por dolor y humillación. Esta actitud nos enseña mucho sobre la naturaleza del sacrificio y la obediencia a un propósito mayor, incluso cuando la intervención inmediata parece ser una solución más fácil. Imagina estar en una situación difícil, donde tienes la capacidad de resolver todo de manera simple y rápida. Sin embargo, hay algo más grande en juego, un propósito mayor que requiere paciencia, perseverancia e incluso sacrificio. La elección de Jesús de no invocar a los ángeles es un ejemplo claro de cómo, muchas veces, el sufrimiento puede ser una parte necesaria del proceso de crecimiento y transformación. Y esta reflexión nos lleva a pensar: si Jesús, siendo Dios, eligió no usar su autoridad para evitar el dolor, ¿qué nos enseña esto sobre nuestra propia vida y la forma en que enfrentamos los desafíos que encontramos? La crucifixión de Jesús no fue un accidente ni algo que ocurrió sin un propósito mayor. Forma parte de un plan divino muy bien estructurado desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Jesús en la cruz, aunque parecía el fin de un viaje, en realidad fue el cumplimiento de una promesa hecha a Adán y Eva en el jardín del Edén, donde Dios habló sobre la venida de un Salvador. Jesús, al ser crucificado, cumplió el papel de ser el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que borra el pecado del mundo. Este acto de entrega no era solo una consecuencia del odio humano, sino una parte del gran plan redentor de Dios para la humanidad. El plan de Dios para la salvación de la humanidad implica algo más profundo que simplemente la redención individual. La crucifixión de Jesús es el punto culminante del amor divino, una acción que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Al morir en la cruz, Jesús se convierte en el mediador entre Dios y el hombre, ofreciendo a cada ser humano la oportunidad de reconciliación con el Creador. Es como si Él, con su sangre derramada, abriera una puerta para todos los que desean regresar a Dios, ofreciendo perdón, gracia y la oportunidad de una vida nueva.
Este propósito de redención es algo que resuena en toda la Biblia, pero también se refleja en nuestras propias vidas al ser llamados a vivir con un nuevo propósito y misión. A pesar de todo el dolor y sufrimiento involucrados, la crucifixión fue un acto de amor y de obediencia a la voluntad de Dios. Jesús no solo estaba cumpliendo una tarea, sino que estaba dando el mayor ejemplo de amor al prójimo que jamás ha existido. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces nosotros también somos llamados a actuar con sacrificio, obediencia y amor incondicional, incluso cuando los desafíos son grandes. Pero, ¿por qué los ángeles no intervinieron en este momento de sufrimiento? Este es un punto crucial que exploraremos a continuación. Esta es una de las cuestiones más intrigantes al reflexionar sobre el papel de los ángeles durante la crucifixión de Jesús. Sabemos que los ángeles tienen gran poder y autoridad, como vimos en pasajes como el de Daniel y otros momentos en los que interceden de manera impresionante en la Biblia. Sin embargo, en un momento tan crucial como este, donde el dolor y el sufrimiento de Jesús eran palpables, ¿por qué los ángeles no actuaron? La respuesta está en el mismo plan divino de salvación. La crucifixión de Jesús no era solo un evento cualquiera, sino el cumplimiento de una promesa de redención para la humanidad. Los ángeles no impidieron la crucifixión porque eso habría interrumpido el propósito de Dios. La misión de Jesús en la tierra era salvar a la humanidad, y eso necesariamente involucraba el sacrificio en la cruz. Interferir en este proceso habría sido negar el cumplimiento de la voluntad divina. Jesús sabía que la única manera de restaurar la humanidad a su relación con Dios era a través de su sacrificio. Por lo tanto, la intervención de los ángeles no habría sido una ayuda, sino un obstáculo al plan de salvación. Este acto de amor, aunque doloroso, era la única forma de traer la verdadera libertad al mundo. En nuestras propias vidas, a veces podemos pedirle a Dios una intervención divina en momentos de sufrimiento y dolor, pero la realidad es que muchas veces el sufrimiento es necesario para nuestro crecimiento y transformación. Jesús, al no pedir la intervención de los ángeles, nos da un ejemplo poderoso de confianza en el plan de Dios, incluso cuando éste implica desafíos. Y en este contexto podemos preguntarnos, ¿qué nos enseña esto sobre cómo enfrentamos las dificultades y los planes divinos en nuestras propias vidas? La reflexión sobre la importancia del sacrificio y la obediencia nos prepara para entender otros momentos cruciales en los que los ángeles actuaron en la historia bíblica. El sufrimiento de Jesús en la cruz es, sin duda, uno de los aspectos más difíciles de comprender plenamente. ¿Cómo puede algo tan doloroso y angustiante ser parte de un plan divino de redención? La respuesta, aunque no simple, está relacionada con la naturaleza del sacrificio. Para que la humanidad fuera redimida, era necesario que alguien pagara el precio del pecado de manera completa y perfecta. El sufrimiento de Jesús, por lo tanto, no fue en vano, sino que tuvo un propósito eterno. Él experimentó el dolor humano en su forma más pura y profunda, mostrando que Dios está con los seres humanos incluso en las horas más oscuras. Además, la Biblia nos enseña que el sufrimiento, aunque muchas veces incomprensible, tiene el poder de generar transformación. Jesús, al pasar por su agonía, no solo pagó por los pecados de la humanidad, sino que también dio un ejemplo poderoso de cómo, en medio del sufrimiento, hay una promesa de redención. En 1 Pedro 2:24, la Escritura nos dice que Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y nuestros dolores, mostrando que su sufrimiento tenía un objetivo: restaurar lo que se perdió en el Edén. Este sacrificio nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestras propias dificultades, podemos encontrar crecimiento y acercamiento con lo divino.
Es fascinante pensar que el dolor, que muchas veces intentamos evitar a toda costa, puede ser un camino hacia la salvación y la sanación. Al reflexionar sobre la cruz, nos desafiamos a reevaluar nuestra percepción del sufrimiento. Jesús nos mostró que, a través del sufrimiento, la redención puede ser alcanzada. Esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Estamos dispuestos a abrazar el dolor sabiendo que puede conducirnos a algo más grande y más grandioso? Pero, para comprender mejor la intervención de los ángeles en momentos cruciales de la vida de Jesús, es necesario ver cómo actuaron en otros momentos cuando la situación parecía igualmente desesperada. Los ángeles tienen un papel de gran importancia a lo largo de la Biblia, especialmente en momentos cruciales de la historia de Jesús. Uno de los ejemplos más notables es el momento en Getsemaní, donde Jesús, antes de ser arrestado, se encuentra en gran agonía. Allí, Él se acerca a Dios en oración, pidiendo fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Fue en ese momento cuando un ángel apareció para consolarle y fortalecerlo. Lucas 22:43. Este ángel no impidió el sufrimiento, pero ayudó a Jesús a soportarlo, mostrando que la intervención divina muchas veces no viene para quitar el sufrimiento, sino para darnos la fuerza necesaria para enfrentarlo. Otro momento importante en el que los ángeles actuaron fue durante la tentación de Jesús en el desierto, justo después de su bautismo. Allí, Él fue tentado por el diablo, y también fue un ángel quien lo sirvió y lo ayudó después de ese periodo de prueba. Mateo 4:11. Esta presencia celestial en ambos momentos muestra que los ángeles no están solo para intervenir en momentos de peligro inminente, sino también para brindar apoyo espiritual, emocional y físico en momentos de necesidad. Son instrumentos de consuelo, fuerza y dirección divina, pero siempre respetando el plan mayor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estos episodios nos enseñan que los ángeles actúan de manera sutil y poderosa al mismo tiempo. No alteran el curso de los eventos, pero ayudan a los seres humanos a lidiar con lo que está por venir, como una presencia divina a nuestro lado. Esto nos hace reflexionar sobre cómo, en nuestra propia vida, podemos sentir la presencia de Dios, incluso en momentos difíciles, de maneras inesperadas. Los ángeles son un recordatorio de que no estamos solos, incluso cuando el camino parece incierto. Y al pensar en su papel en momentos cruciales, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos permitiendo que Dios actúe en nuestra vida a través de sus mensajeros o de otras formas? La reflexión sobre el sacrificio voluntario de Jesús nos lleva a entender aún más esta relación. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de obediencia a la voluntad de Dios. A diferencia de un sacrificio forzado, Jesús eligió voluntariamente pasar por ese sufrimiento. Él sabía que, al morir, no solo estaba cumpliendo una misión, sino que lo hacía por amor a la humanidad. Este sacrificio no fue una reacción al pecado, sino una elección consciente de entregarse al sufrimiento para traer la salvación. Su obediencia al plan divino es lo que marca la profundidad de su sacrificio. No fue llevado a la cruz como una víctima impotente, sino como alguien que, plenamente consciente, entregó su vida para que otros pudieran vivir. Este sacrificio voluntario es un ejemplo poderoso de fe y de confianza en la voluntad de Dios. Jesús podría, como ya mencionamos, haber pedido la intervención de legiones de ángeles para liberarlo de la cruz, pero Él no lo hizo porque sabía que el verdadero propósito de su vida era cumplir la voluntad de Dios, sin importar el precio que tendría que pagar. Para Él, el mayor propósito era reconciliar al ser humano con el Creador. Y esto solo sería posible a través de la entrega total.
Esta decisión nos desafía a pensar sobre las elecciones que hacemos en nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por algo más grande que nosotros mismos? ¿O preferimos evitar el dolor, incluso cuando es necesario para nuestro crecimiento espiritual? La reflexión sobre el sacrificio voluntario de Jesús nos lleva a un punto crucial. La obediencia a Dios no se trata solo de seguir reglas, sino de confiar en su plan, incluso cuando requiere renuncia y sufrimiento. Jesús nos da el ejemplo de que, por más difícil que sea, obedecer a Dios puede llevarnos a algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Pero, ante esta obediencia, surge la cuestión de cómo la fe y el sacrificio se entrelazan. ¿Y qué nos enseña esto sobre nuestra propia jornada de fe? La obediencia de Jesús al plan divino, incluso frente a tanto sufrimiento, es un ejemplo poderoso de fe inquebrantable. Al elegir cumplir la voluntad de Dios, Él nos muestra que la fe no se trata solo de creer que todo saldrá bien, sino de confiar en el propósito divino, incluso cuando el camino parece doloroso e incierto. Jesús no entendió totalmente todos los aspectos del plan de Dios en su humanidad, pero confió en que al seguir este plan se alcanzaría la mayor victoria, la salvación de todos. Él nos enseña que la fe es dar el siguiente paso, incluso sin ver el resultado inmediato, y confiar en que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice lo contrario. Esa obediencia, sostenida por una fe firme, nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces somos llamados a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero dudamos por miedo al sufrimiento o a las dificultades que surgen en el camino? El sacrificio de Jesús no solo nos muestra la importancia de seguir la voluntad divina, sino de abrazar lo que Él nos pide, incluso cuando eso significa renunciar a nuestros propios deseos y planes. El ejemplo de Jesús nos lleva a cuestionarnos: ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias voluntades en pos de un propósito mayor, confiando en que Dios usará nuestra obediencia para transformar el mundo a nuestro alrededor? En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a decisiones que requieren sacrificio, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o incluso en nuestra vida espiritual. La verdadera fe se revela cuando tomamos decisiones difíciles, pero alineadas con la voluntad de Dios. Jesús, al demostrar su obediencia, no solo cumplió el plan de salvación, sino que también nos dejó un legado de cómo vivir una vida de fe genuina. Y al reflexionar sobre esa obediencia, somos llevados a preguntarnos: ¿cómo podemos vivir una vida de sacrificio y confianza tal como Él lo hizo? El impacto de la crucifixión nos invita a una respuesta. La crucifixión de Jesús es el punto culminante de la fe cristiana, y su legado trasciende los siglos, invitando a los cristianos a reflexionar sobre el gran sacrificio hecho en favor de la humanidad. Al morir en la cruz, Jesús no solo pagó el precio por los pecados, sino que también abrió la puerta a una nueva vida, marcada por la reconciliación con Dios. A través de este acto de amor y obediencia, Él nos mostró el verdadero camino hacia la salvación y la transformación. Para los cristianos, la cruz es un símbolo de esperanza, ya que en ella se encuentra la victoria sobre la muerte y el pecado, y es a través de ella que somos llamados a vivir una vida de fe, compromiso y sacrificio. Los ángeles, por su parte, desempeñan un papel importante en este proceso, pero de una manera que a menudo pasa desapercibida. No están presentes para intervenir en cada situación, sino para ayudarnos a cumplir el plan de Dios, muchas veces actuando como mensajeros, protectores y consejeros espirituales. Su misión no es interrumpir lo que Dios ha preparado, sino servir como instrumentos de apoyo y consuelo durante el viaje.
Como vimos a lo largo de la vida de Jesús, los ángeles estuvieron allí para brindar apoyo, pero no para cambiar el curso de la historia. El sacrificio de Jesús nos recuerda que, aunque la ayuda divina siempre esté accesible, es nuestra obediencia al plan de Dios la que en última instancia trae la verdadera transformación. La gran enseñanza de la crucifixión es que incluso en momentos de sufrimiento y dolor hay un propósito divino que va más allá de nuestra comprensión inmediata. El legado de Jesús y la intervención de los ángeles son una invitación para todos nosotros a confiar en el plan de Dios, incluso cuando éste requiera sacrificios y desafíos. Al igual que los ángeles, somos llamados a servir, adorar y seguir la voluntad divina, sabiendo que, al final, el sacrificio de Jesús trajo la mayor de todas las victorias, la reconciliación del ser humano con el Creador.